Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mañanas, noches para el uso horario en el que miren este video. Volvemos alguna vez más, después de algún tiempo, a hacer otro video para el canal de YouTube llamado Calabaza. Siempre aclaro que no tengo ungimiento de pastor, ni soy coach, ni tengo ungimiento de evangelista ni nada que se le parezca, ni soy obispo, solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda, porque el reino de los cielos se ha acercado y creo yo que el reino de los cielos hoy está más cerca que nunca. Les agradecería que de este lado de su pantalla dice suscribirse, se puedan estar suscribiendo al canal, dejándonos su like, su comentario si es que el video les sirve de algo. Y bueno, quiero hablarles en esta oportunidad, compartir un pensamiento con respecto a la palabra de Dios. Y es muy posible que titule este video ¿Esto es ser cristiano o es parte de ser cristiano? Y reflexionando sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que busca el cristiano? O sea, con ser cristiano, más allá de agradar a Dios, cumplir sus preceptos, se supone que por lo que peleamos o por lo que vivimos, un cristiano que vive toda su vida haciéndolo, por lo menos desde que conoce a Jesús, a Yeshua como Salvador de su vida, ¿qué es lo que busca? Sino la inmortalidad. O sea, ¿qué es la salvación de nuestra alma? Porque se habla de la confesión de fe y de ser salvo por gracia, pero ¿qué es lo que busca el cristiano cuando quiere agradar a Dios o cuando cumple sus preceptos? ¿Qué es lo que busca? Sino la inmortalidad, decir, bueno, voy a tener una vida eterna donde, como dice en las escrituras, no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber por qué estar sufriendo y vamos a estar, se supone que con Jesús, reinando por la eternidad. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a muchos de los cristianos que dedicamos nuestra vida a luchar por una eternidad? Imagínense, sin principio y sin fin, desde que lleguemos a ser arrebatados por Cristo y sin tener fin esto, vamos a vivir. Ahora nos pasa que mientras estamos en esta tierra, un domingo de lluvia no sabemos qué hacer. Solamente eso, llueve un domingo y no sabemos qué hacer. Parece que el mundo se terminara. O no sé, el famoso estoy aburrido. No, hoy estoy aburrido, la verdad estoy aburrido. ¿Qué hago? ¿Me acuesto una siesta o salgo a dar una vuelta? O sea, imagínense, tenemos una vida tan cortita, humanamente hablando. Algunos viven más y otros viven menos. Pero en esta vida, que tiene principio y tiene fin, les vuelvo a repetir, por ejemplo, hay muchos que un domingo de lluvia no saben qué hacer. Parece que, no, hoy es domingo y llovió. ¿Qué hago? Parece que... Entonces imagínense, teniendo en cuenta eso, estamos preparados para una eternidad, eternidad, dale. ¿Estamos preparados? ¿Sabemos de lo que estamos hablando? ¿O es fácil decir, no, yo quiero ser salvo, ir al cielo, vivir con Jesús? Y muchas veces no tenemos ni idea de lo que estamos hablando,
y muchas veces en nuestra vida nos obligamos a pagar precios como, obviamente, está bien por la salud de uno, por lo que sea, ¿no? Pero no tener vicios, no darnos el permiso de enojarnos. eh, Según el cristianismo, muchas veces el cristiano es el que tiene que agachar la cabeza siempre, estar perdonando o pidiendo perdón. ¿Y Jesús? ¿Cómo era Jesús? El dueño de la eternidad, aquel que resucitó después de haber estado muerto 3 días y que lleva, según nuestro calendario, 2025 años vivo y reinando en el cielo y abogando por nuestra causa. ¿Quién era este Jesús? Era un Jesús, era primero que, bueno, dicen que era Dios y dicen que era humano, pero él como siendo Jesús, siendo Jesucristo, siendo Yeshua, él se daba el permiso de reír, que cuántas veces nosotros nos olvidamos de reírnos, o sea, eh, no sé, vos que estás mirando del otro lado este video, cuánto tiempo, y es bueno que te lo preguntes y ojalá que no sea mucho el tiempo que haya pasado, cuánto tiempo hace que no te reís hasta que te duela el estómago o hasta que te duela la cara. ¿Cuánto ha pasado de eso? ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántas veces, porque Jesús se reía, Jesús era amigo de los niños, cuando los discípulos le dijeron a los niños que se aparten, que no lo molesten al maestro, Jesús le dijo, no, déjalo, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y agregó y le dijo más, si ustedes no fuesen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Ahora yo me pregunto, pues yo he sido payaso y mago, por eso el nombre del canal, eh, ¿a quién se acercan los niños? Los niños se acercan a una persona aburrida, a una persona con cara larga, los niños se acercan a una persona que no tiene tiempos para escucharlos, que no tiene tiempo de jugar con ellos, no, los niños se acercan a una persona que conecta con ellos, que los hace divertir, que se ríe, que por lo menos los saluda. A mí me pasa cuando voy por la calle, pasan los grandes y no te dicen ni hola, pero si yo levanto la mano al nene que viene atrás y le hago así, el nene me saluda. ¿Cuánto nos falta aprender de los niños? Nosotros los adultos pensamos que estamos para educar y para enseñarle a los niños, pero ¿cuánto nos falta a nosotros como adultos aprender de ellos? Jesús, por otro lado, se daba el permiso de enojarse, al punto de llegar a la agresión. Después hablamos si la causa era buena o la causa era mala, pero cuando Jesús entró al templo y vio haciendo algo que a él no le pareció que estaba bien, cuentan las escrituras que literalmente empezó a patear la mesa de los cambistas y de las palomas y que agarró un látigo y, y empezó a echar a latigazos a los vendedores y a los cambistas. En la famosa frase, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. El Jesús que me muestran las escrituras preguntándole a Pedro sin temor a decir esta palabra, Pedro, ¿me amas más que estos? Sin tener, y perdónenme si lo digo así, pero sin tener una connotación sexual, porque parece que si uno le dijera te amo a una mujer, es débil, y si se lo dice a un hombre u otro hombre ya tiene otro problemita. Entonces uno dice, pero, y es Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? El mismo Jesús diciéndole al mismo Pedro, porque todo tiene su tiempo, su razón y su circunstancia, diciéndole a la misma persona, el mismo Jesús, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. O sea, a mí esto a qué me lleva a pensar, que por más que estemos hablando de las dos mismas personas, depende de qué circunstancia estamos viviendo y por lo que estamos atravesando para el trato que debemos tener con esa persona. No, porque vos sos cristiano,
debes perdonar, no porque vos sos cristiano tenés que agachar la cabeza, no, porque vos sos cristiano tendrías que actuar de determinada manera. Y Jesús, esto lo he hablado un montón de veces en mi canal de YouTube, en la cara de los fariseos y los escribas le decía a ustedes, y no es que le decía, ay no, ustedes muchachos son una generación de víboras y escorpiones. No, yo calculo que le hablaría, no estuve ahí, pero calculo que ustedes son una generación de víboras y de escorpiones, sepulcros blanqueados, que por fuera están lindos, pero por dentro tienen podredumbre. Así les hablaba Jesús. Porque Jesús aceptaba más la sinceridad que la religiosidad y era enemigo de la hipocresía. ¿Por qué? Porque a la prostituta se le acercaba cuando la prostituta decía que era prostituta. Al cobrador de impuestos lo agregó a sus filas cuando él le dijo no soy digno de ti. Cuando Pedro le dijo apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador, y se reconoció como tal, Jesús le dijo, ven que te haré pescador de hombres. Pero aquellos que supuestamente tenían su vida solucionada y les decían a la gente cómo tenían que vivir y qué tenían que hacer y de qué manera tenían que manejarse, Jesús, les vuelvo a repetir, los llamaba generación de víboras y de escorpiones, sepulcros blanqueados. Entonces esto, en esta corta meditación que le estoy dando, me llama a pensar que nosotros como cristianos queremos vivir una eternidad que no tenemos idea de lo que es una eternidad, porque es algo que para nosotros va a tener un comienzo, pero no va a tener fin, y no estamos preparados para ser humanos. Queremos vivir en una eternidad, en un cuerpo transformado, queremos vivir en una eternidad teniendo otro nombre, pisando un mar de, o sea, nadando en un mar de cristal, pisando calles de oro, ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Así queremos vivir, pero nos cuesta tanto el día a día, nos cuesta tanto entender que todo lo que pasa en nuestra vida pasa por algo y sobre todo que todo lo que pasa en nuestra vida es permitido por Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es permitido por Dios. Entonces, pienso yo, se lo vuelvo a repetir, es un pensamiento mío, creo creer inspirado por Dios, si nosotros entendiéramos que todo lo que pasa, que cuando estamos prosperados, bendecidos y en victoria, como se suele decir en la iglesia cristiana, es permitido por Dios. Pero también cuando estamos enfermos, cuando estamos endeudados, cuando estamos nerviosos, cuando nos falta la salud, también es permitido por Dios, porque como Dios permitiría lo bueno, pero lo malo no lo permite, así sería. O lo malo viene de Satanás y lo bueno viene de Dios. No, todo es permitido por Dios. Y el mismo diablo tiene que pedir permiso, como lo hizo con Job, para tocar a sus hijos, a los hijos de Dios. Eh, pero si entendiéramos humanamente que todo es permitido por Dios, que cuando somos muy bendecidos es permitido por Dios, pero cuando no lo somos también es permitido por Dios, cuando estamos de buen ánimo, con nuestro corazón completo y de festejo, quizás si lo queremos decir así, ahora que se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es permitido por Dios, pero cuando estamos de luto, y no necesariamente porque haya muerto alguien, también es permitido por Dios. Entonces, si tratáramos de ir entendiendo la vida así, viviríamos, empezaríamos a vivir más en esa eternidad por la cual nos esforzamos para llegar en algún momento. Así que bueno, nada, se los quería compartir, ya le digo, es muy, muy, muy
raro, muy ilusorio, querer pasar una eternidad, eh, vaya a saber haciendo qué, porque en realidad no, la Biblia sí dice vamos a alabar a Dios día y noche, pero eh, se ve que en el cielo vamos a tener cosas que hacer y ocuparnos, que acá no tenemos idea, pero estamos un ratito solo en casa y nos aburrimos, necesitamos aire, necesitamos nuestros espacios, necesitamos salir de ese aburrimiento. Si les vuelvo a poner este ejemplo por tercera vez, llega un domingo, estás en tu casa y está lloviendo y no tenés idea de qué hacer. Entonces, si en esta vida finita, corta de tiempo, no tenemos idea en qué ocupar nuestro tiempo ni qué hacer, y por el contrario, lo poco que hacemos nos estamos quejando. Uy, no, porque me levanté temprano. Uy, no, porque tengo que ir a trabajar. Uy, no, porque, no sé, hoy está lloviendo, porque hace calor, porque hace frío, porque... Y la queja permanente, la queja siempre en nuestra boca. eh, entonces, claro, ¿cómo pretendemos de esa manera agradar a Dios? Y por otro lado tenemos la contradicción de que queremos agradar a Dios para llegar al cielo. O sea, pensemos, razonemos un poquito, pensemos y digamos, bueno, a ver, eh, ¿la vida es perfecta? No, no lo es. Ni siquiera para Jesús lo fue. Porque le pegaron, lo maltrataron, lo clavaron en una cruz. Está bien, él tenía un propósito. Tu vida seguramente también debe tener un propósito. Pero cuando, primero, consejo que no me pediste, salí de la queja. Salí de ese lugar de la queja, porque no te va a llevar a ningún lado. Segundo, si te estás preparando para vivir una eternidad en el cielo, si es que te estás preparando para vivirla en el cielo, porque si la vas a vivir en el infierno, allá tenemos otro problema. Pero bueno, si la vas a vivir en el cielo, prepárate desde acá, desde la tierra, cambiá tu mentalidad, cambiá tu corazón, apartémonos de la queja, apartémonos del desánimo. Yo sé que sí, obviamente, si no tengo mi olla llena o mi heladera llena, no es lo mismo tener problemas con la panza llena que tener problemas con la panza vacía. Pero salgamos de ese desánimo, salgamos de esa queja y vayamos a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Que antes o después va a llegar, los tiempos son de Dios, pero salgamos de ese lugar, salgamos de la queja, salgamos del desánimo. Hoy es tu oportunidad, hoy es el día, hoy es el día, hoy estás vivo, ayer ya pasó, mañana quizás no vendrá. Hoy tenés la oportunidad de cambiar inclusive tu historia generacional, tu historia como persona, tu historia como hombre, como mujer. Hoy tenés la oportunidad de decir, bueno, hasta acá todo lo que vine haciendo me trajo estos resultados con los que no estoy conforme. Con estos resultados no estoy conforme. Bueno, hoy tienes la oportunidad de empezar a hacer algo diferente para que los resultados que tu vida traiga sean diferentes. Pero no esperemos llegar a una eternidad a vivir entre algodones y ¿qué vamos a hacer? ¿Estar flotando en una nube tocando el arpa todo el día? No, yo pienso que la vida en Dios es más que eso, es más que estar flotando en una nube en el cielo como nos muestran las caricaturas tocando el arpa. La vida en el cielo es más que eso, es más provechosa, pero debe empezar a hacerlo en esta tierra y de eso depende tu fe. No, con esto no te estoy haciendo un compartir o una prédica positivista que si crees en Dios todo te va a ir bien. De hecho, muchos hombres de Dios murieron aserrados, quemados, prendidos fuego, crucificados, y los devoraron los leones. Si siguen la historia del cristianismo, hasta ahora, hasta hace muy poco, se está hablando de cómo en Nigeria, por ser cristiano, te matan a machetazos, a tiros, te prenden fuego. Eh,
Ser cristiano no quiere decir que todo te va a ir bien, pero si estás en este lado del mundo donde las cosas son un poco más simples para los cristianos, tratemos de no hacerlas más difícil nosotros y estar complicándonos desde la queja, desde, ya le digo, Job perdió todo, Job perdió todo, hijos, mujer, riqueza, salud. Sin embargo, su actitud fue la de alabar a Dios y bendecir el nombre de Dios. ¿Esto a qué lo llevó? A tener 3 veces más de lo que tenía. Y tiempo cronológico para disfrutarlo. Así que bueno, dejemos de mirar al otro, si el otro hace, si el otro dice, si el otro progresa, si el otro... Dejemos de mirar al otro, enfoquémonos en nosotros, en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestra carrera, enfoquémonos y sigamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante, porque fiel es el que nos llamó y Él no nos va a dejar en vergüenza. Que Dios los bendiga. Esto daría para hablar de muchísimas cosas, pero Jesús, aparte de ser 100% divino, fue 100% hombre. Un hombre que lloraba, dicen las escrituras, que se reía, que se enojaba, que eso es estar vivo, eso es ser humano. Y Jesús fue 100% humano. Entonces seamos humanos, pero enfoquémonos en la meta celestial. Que recuerden, el fin de nosotros, nuestra salvación, es vivir una vida eterna. Entonces, que no nos agarre un domingo de lluvia sin saber qué hacer y esperando vivir una vida eterna, porque si un domingo de lluvia no sabemos qué hacer, ¿qué vamos a hacer en una vida eterna? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿En qué vamos a gastar ese tiempo que no va a existir porque no va a haber final? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recuerden que Dios los ama por sobre todas las cosas y que el Eterno va a resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Bendiciones.